Buenos días. Agradezco la invitación que me cursara la doctora Zulema Wilde y el máster Naim Isaac Monge a participar en el ciclo de conferencias de Derecho de Familia 2020 de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, en especial con el tema de la adopción, con el cual me identifico, sobre el cual tengo trabajando más de 30 años en su institucionalización, desarrollo y establecimiento en nuestro país como una verdadera respuesta plena de garantías para los menores de edad. El abordar la adopción en tiempo de COVID-19 ha sido difícil. Ya el mismo proceso de adopción en sí es tortuoso, es largo y es complicado. Y sobre todo cercano en su última fase, lo cual ha sido imposible de verificarse por un tiempo, pues los contactos no se han podido dar. Prohibidos, han estado cerradas las fronteras del país, lo que ha afectado severamente la adopción. De manera general, damos un vistazo de las medidas que se han tomado en relación a la pandemia en nuestro país y después nos concentramos específicamente en las medidas que se han tomado respecto a los procesos de adopción y al final tenemos unas conclusiones respecto a esta nueva forma de vida que hemos adoptado en tiempos de la pandemia, que son muy personales. En primer lugar, vamos a definir la naturaleza de lo que es la adopción. Es una institución jurídica de orden público y de interés social que permite crear lazos mediante una sentencia, un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza. La adopción es una medida de protección y de integración familiar para los menores de edad y el proceso es llevado bajo la más estricta vigilancia del Estado Dominicano. Los procedimientos administrativos referentes a la adopción en nuestro país están a cargo del Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez, que es la institución que se ocupa de la implementación y ejecución de las políticas públicas respecto a la niñez. Ellos están encargados de la recopilación y sometimiento del expediente a los tribunales. Y la segunda parte es la jurisdiccional, obviamente, está a cargo de los tribunales que se ocupan de la homologación de todo ese proceso, verificar que se ha cumplido con la ley. La competencia de atribución queda a cargo de los tribunales de niños, niñas y adolescentes en la sala civil, y en los lugares donde no hay sala civil, en el juzgado de primera instancia con plenitud de atribuciones. Es decir, que la adopción solamente existe privilegiada según nuestra ley, que es la cual extingue todos los lazos de sangre y parentesco del adoptado. Ya no existe ningún otro tipo de adopción. Antiguamente existían las adopciones simples, privilegiadas, quedó solamente la privilegiada. La base legal en República Dominicana para el trabajo de las adopciones, principalmente la base legal más importante, que es la ley 13603 del 7 de agosto del 2003, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana. Se encuentra dividido en dos grandes partes. Una primera parte, la de familia, y una segunda parte de penal juvenil.
Dentro del derecho de familia se encuentra la adopción, que está abordado en los artículos del artículo 111 al 169. Las disposiciones relativas a la adopción internacional están basadas en el Convenio de La Haya de 1993 sobre la protección del niño y la cooperación internacional en materia de adopción internacional. Contiene un procedimiento fundamentado en la coordinación entre estados del proceso, designando una autoridad central que representa al Estado y los tribunales con jurisdicción especializada. La base del trabajo de adopción bajo el convenio es la cooperación judicial y administrativa en todas las etapas del proceso. La adopción tiene dos fases, como mencionamos en un principio. La primera es la fase administrativa a cargo del Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez. Es el que determina quién puede ser adoptado y determina también quiénes pueden ser adoptantes. En el caso de la adopción internacional, la documentación que sustenta la idoneidad de los adoptantes viene dada del país de la residencia de los adoptantes o postulantes, así como todo lo relativo a la entrada a ese país del menor adoptado, o el menor adoptado. El Departamento de Adopciones también concretiza las entregas voluntarias. Eso es, se trata de los menores que han sido entregados en adopción. Ellos se ocupan de asignarlo y de ya concretizar toda la documentación para que sean familia. También se encarga de los menores abandonados, de dotarlos de identidad y de su tutela en hogares especializados hasta que sean adoptados. Así también se encargan de los menores de colocarlos en familias de acogida, que es una primera fase para la adopción. La mayoría de los casos, las familias de acogida terminan fungiendo como familias adoptivas. El Departamento de Adopciones, la Comisión de Adopciones, se encarga también de la asignación de los menores a las familias candidatas. Las familias que desean adoptar someten su expediente y mediante una reunión que normalmente se realiza cada 2 meses, se asignan los menores que se encuentran en los hogares a las familias que han postulado para adoptar. La convivencia provisional entre el adoptado o la adoptada con los postulantes o futuros adoptantes, la convivencia es supervisada por el Departamento de Adopciones igualmente, lo que culmina con el periodo de convivencia, que es lo que cierra el expediente de adopción. Cuando ese periodo de convivencia ha culminado satisfactoriamente y está toda la documentación relativa al proceso reunida, el Departamento de Adopciones somete ese expediente al tribunal para su homologación. Necesariamente tiene que ser el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, quien someta los expedientes de adopción. Un particular no somete su adopción. Tenemos la segunda fase, que es la jurisdiccional, que dijimos que está a cargo de los tribunales. El tribunal homologa o rechaza la adopción, es decir, que revisa si todo el proceso y la documentación se encuentra conforme a lo establecido por la ley 136. El tribunal competente es el de la demarcación territorial donde se realiza la convivencia.
Y la competencia de atribución, como mencionamos anteriormente, según la ley, es de la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de ese lugar de la convivencia. En algunas provincias y departamentos judiciales no existe Sala Civil de Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que existen juzgados de primera instancia con plenitud de atribuciones. La documentación a someter al tribunal está detallada en el artículo 140 de la ley 13603 y la misma es recopilada por el Consejo Nacional para la Niñez para su correspondiente sometimiento. Recibido el expediente en el tribunal, en un plazo de 3 días se remite el expediente al Ministerio Público para que emita su dictamen por escrito en un plazo de 5 días. Mencionamos en la definición de la naturaleza de la adopción que se trata de un asunto de orden público. Necesariamente tiene que llevar el dictamen del Ministerio Público y debe ser en ese plazo que se haga por escrito y la misma debe constar en la sentencia. Si hay objeción o un rechazo de parte del Ministerio Público, hay que justificar por qué el tribunal decide que sí, que procede la homologación, y el Ministerio Público decir que no procede. Hay que justificar el por qué hay una contradicción. Vencido el plazo de los 5 días del Ministerio Público, ya con el dictamen por escrito, el juez debe dictar sentencia en un plazo de 10 días. La sentencia de adopción internacional debe contener en sus disposiciones la autorización a la salida del país del menor de edad. La transcripción de la sentencia queda a cargo de la Junta Central Electoral, que en nuestro país es el organismo facultado para el registro y dotación de identidad a todas las personas en República Dominicana. Así, el menor adoptado adquiere la identidad de hijo de los adoptantes. La sentencia de adopción puede ser anulada cuando existan irregularidades de fondo y también puede ser impugnada, que es como una revisión y tienen calidad para ejercer la anulación y la impugnación el Ministerio Público en nombre de la sociedad y la familia en caso de existir del adoptado. La sentencia de adopción es recurrible en apelación y tienen calidad para interponer el recurso, los mismos que mencionamos con anterioridad, que son el Ministerio Público y la familia, en caso de existir. Nuestro segundo gran tema es, en términos generales, las medidas que se han adoptado en nuestro país en ocasión del COVID-19, en grandes rasgos. Los momentos se marcan en 2 fases, que creo que la mayoría de los países han marcado los tiempos de la pandemia en 2 fases para el control de la ciudadanía, de circulación de la ciudadanía y acceso a diferentes servicios y control. En primer lugar, desde el 17 de marzo en nuestro país, República Dominicana, fue declarado el estado de emergencia. ¿Qué implicó eso? Esa fue la fase 1, donde cerraron todas las actividades del país, quedando solamente habilitados los servicios de salud, entiéndase hospitales, farmacias y algunos servicios relativos a la alimentación, que entiéndase supermercado, de expendio de comidas, y en un horario limitado, con un toque de queda, que en un principio fue de 5 de la tarde a 6 de la mañana, no se podía salir a ningún sitio.
En ese momento de la fase 1 se establecieron ayudas económicas a la población. La docencia escolar se dio de manera virtual. Ninguna escuela estaba abierta, todos los establecimientos cerraron completamente, fue un confinamiento total. En ese momento el sector justicia declaró que suspendía sus labores y se suspendieron todos los plazos electorales. En esa fase 1, durante los meses de abril y mayo, se comenzó la preparación de los trabajos de la digitalización de todos los expedientes, así como el servicio judicial. Se empezaron a trabajar las demandas, audiencias y sentencias de manera digital. Se preparó todo el engranaje del servicio judicial, entiéndase tribunales, con sus empleados, para que se le pueda dar el servicio al ciudadano dominicano de manera virtual. Abril y mayo fueron los meses en que se preparó ese engranaje, pero no se estaba dando servicio presencial a ningún ciudadano. Y en ese momento importantísimo, se estaban atendiendo, sí, la justicia penal. En la fase 2, que comenzó el 3 de junio del presente año, implicó la reanudación de algunas actividades limitadas con el cumplimiento de las medidas sanitarias, como sabemos, con el uso obligatorio de mascarillas y con desinfección de las áreas que se iban a utilizar, pero con una circulación limitada. Su duración estaba prevista a terminar el 15 de junio, pero no ha sido posible dar por terminada la fase 2 y entrar a fase 3 porque se produjeron aumentos de contagio. También se verificaron más casos, pues llegaron pruebas y se le estaba facilitando a la población el acceso a las pruebas, y por eso se han confirmado muchos casos. Ha habido necesidad de que el Estado Dominicano extienda un poco más el tiempo. En cuanto a la adopción, ¿qué pasó en esos meses con la adopción? La fase administrativa en la fase 2 se estaban haciendo las asesorías, entrevistas a potenciales padres adoptivos, evaluaciones psicológicas y trabajo de supervisión de convivencia con las medidas sanitarias obligatorias, es decir, distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla, así como se enfrascó el Consejo Nacional para la Niñez en la digitalización de la documentación que soporta los expedientes de adopción. En la fase jurisdiccional, los tribunales estaban implementando el servicio judicial virtual con la instalación del sistema operativo Office de Microsoft en todos los operadores judiciales para que pudieran desde sus hogares de manera remota atender a los diferentes requerimientos. Se digitalizaron los expedientes, se trabajó la firma electrónica, la habilitación de audiencias por Teams y la deliberación de los expedientes bajo el mismo esquema. O sea, desde sus casas los magistrados han podido trabajar, así como los empleados judiciales. Todo esto se ha ido realizando en los meses de mayo y junio. Y la apertura oficial de los tribunales va a ser el miércoles 1 de julio. El abordaje de la adopción ha sido realmente un desafío para las instituciones del Estado, ya que el proceso en sí lleva numerosos contactos personales, tanto en la fase administrativa como en la fase jurisdiccional. Hemos acelerado la preparación de las instituciones y del personal para poder trabajar de manera virtual.
La buena disposición de los estamentos involucrados en los procesos de adopciones, entiéndase, la parte gubernamental y los tribunales, ha necesitado mucha disposición y compromiso de los involucrados y ha puesto a plena capacidad al Consejo Nacional para la Niñez y a los tribunales para responder a las personas con verdadera eficiencia, no obstante las dificultades que se están atravesando. Ahora, a manera de conclusión, las cuales son muy personales y resultan como una manera de reflexión realmente. Podemos decir que en este periodo hemos modificado de manera forzosa nuestra forma de vivir. Se ha ampliado el concepto de lo que es imprescindible, basado en el estado de necesidad. Las prioridades han sido diferentes y hemos visto colocar lo que no se tenía como importante y básico en nuestra vida, en colocarlo en otro lugar, estableciéndose como necesario para sobrevivir en momentos en que necesitamos preservar nuestra vida. El servicio de comunicación digital o Internet es un servicio fundamental en estos momentos. Sin él tenemos acceso limitado a todo, a los servicios básicos, y nos impide desarrollar una actividad laboral y económica productiva. Evidentemente, el servicio de comunicación digital es un compromiso de Estado, el habilitar esa herramienta para todos los ciudadanos. Creo que eso se está verificando en todos los países. Y eso implica que la población también debe ser capacitada en el uso de lo mismo, de esta nueva herramienta necesaria para subsistir. Las instituciones involucradas en la adopción han realizado su mejor esfuerzo para garantizar el interés superior de los menores de edad y a vivir en familia. Los menores de edad en nuestro país, a través de la adopción, han visto retrasado el cumplimiento de sus derechos, pero se están haciendo los esfuerzos necesarios de manera acelerada para que todos los involucrados puedan ponerse en capacidad de responder y garantizar la vida familiar en tiempos de emergencia sanitaria.